Salut, radiolectura i, com sempre, també molta escriptura. Benvinguts al 94.8 de la FM, Bellvei Ràdio, que és la vostra emissora de proximitat. Si són les 12 d'un dimecres, és l'hora del programa conduït per qui us parla Ramon Valls a l'àmbit d'escriptors. Veu que us arriba gràcies a la feina que fa el company David Canto a l'altra banda de la finestreta i que té els seus ordinadors i fa el miracle que mitjançant ones por ahí arribin als vostres receptors. L'objectiu ja sabeu que és que llegiu cada dia una mica més. Recordar-vos també que ara, encara que esteu llegint, deixeu el llibre i escolteu el programa. També us recordo que podeu tornar a escoltar el programa el dissabte al matí i el dimarts al vespre. I res més, donem pas al meu estimat amic Marc Knopfler i comencem l'edició d'avui de l'Alambit d'Escriptors. Bueno, estimados oyentes de Bellvei Radio, el programa Alambique de Escritores hoy se traslada a la provincia de Huelga, concretamente al municipio de Lepe, para hablar con la autora Fátima Villegas Cruz. Conocerla a ella un poco y luego hablar de su obra Llama la Karma. Empezaré por hacer una pequeña síntesis que me ha pasado la editorial de la biografía de esta joven escritora, Fátima Villegas, que es natural de Lepe y que dicen que nació con papel y lápiz bajo el brazo. Desde muy pequeña encontró su refugio en los libros y la escritura. Con tan solo 6 años ya escribió sus primeros cuentos. Su crecimiento y vida siempre han estado ligados a la literatura. En enero del 2015 empezó a mostrar al mundo algunos de sus poemas en su blog personal hasta que en 2018 la editorial Unamuno publicó su primera obra de prosa poética, Asignaturas pendientes. Más tarde se fue al maravilloso país de Tailandia, donde comenzó a dar vida a Llámalo Karma. Ya nos explicará cómo cuando hablemos de esta novela, que es su primera obra narrativa. Bueno, Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien. Y confinada, ¿no? Sí, muy bien y confitada, yo digo. Confitada, bueno, no te quejes que no has pasado el coronavirus este famoso, ¿no? Por lo tanto, eres una de las privilegiadas. En cualquier caso, por lo que hemos hablado antes de entrar en antena, bueno, tú estás aquí de casualidad, ¿verdad? Sí, de casualidad, porque, bueno, como te decía, me pilló aquí, yo venía a presentar la novela en casa, tenía los eventos ya cerrados, la presentación, eventos en los institutos para hablar con los chicos sobre la novela también y bueno, me había pedido una semana de vacaciones, que media semana pues la pasé pues confitada también. Y confitada y sin presentaciones ni nada, pero bueno, se hace lo que se puede y ya volveremos a planearlo todo y a cerrar las fechas y cuando se pueda, sin problema. Bueno,
Pero esto ha sido una lección para todo el mundo, el estar así en estas situaciones. Nosotros aquí, yo concretamente, me han considerado una persona de riesgo y no me dejan ir a la emisora, entonces tengo que hacerlo todo así vía Skype y luego, bueno, montarlo un poco, enviarlo a ellos, lo acaban de componer y lo ponen en antena. Pero ya me he acostumbrado. La verdad es que tampoco me lo paso mal aquí. He tenido tiempo de sobras para hacer muchas cosas. Y yo diría que hasta me he sentido a gusto un poco confinado, como bien estamos, ¿no? Pero en cualquier caso deseo que esto se ponga en marcha de una manera prudente y no volvamos a necesitar un confinamiento como el que hemos sufrido, ¿no? Que yo creo que al final lo volveremos a necesitar. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver. A mí me empiezan a interesar algunas cosas, porque tú eres muy joven y has hecho todo demasiado temprano, lo cual es maravilloso, porque en cierta manera eres muy diferente a la mayoría de autores que yo entrevisto, porque eso de empezar a escribir cuentos a tan temprana edad es muy curioso. Pero indudablemente hay un hecho que es, yo diría que prácticamente no se escapa a ningún escritor que sea así, que es que antes que escritor se ha sido lector. Y claro, si tú a los 6 años escribías, quiere decir que leías antes. Bueno, antes me leía mucho y también leía yo, pero poquito, estaba aprendiendo. Con 4 años creo que es cuando estaba aprendiendo a escribir y a leer, y bueno, leía así poquito, claro, lo que podía. Y escribía, las historias que escribía con 6 años eran, como te decía, más gráficas que escritura, porque eran historias, pero con poquitas palabras, porque era lo que me daba a escribir. Si eran cuentecillos, eran historietas que se iban desarrollando con los años, claro, pero los primeros tenían bastante menos palabras que lo que puede tener ahora mi novela, muchísimo menos, y muchísimo menos claro, que cualquier cuento que pueda escribir una persona, pues que ya sabe leer y escribir propiamente un poco más mayor. Bueno, pero de todas maneras tiene mucho mérito el empezar a escribir a esta edad y ya tenías una cierta comprensión lectora, seguro. ¿Y eso cómo lo adquiriste? ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto es tener una madre o un padre o ambos que lean mucho. En mi caso, mi madre es una gran lectora desde siempre. Siempre he crecido rodeada de libros. No me llevaron a la guardería, entonces mis 3 primeros años los pasé en casa con mi madre, rodeada de buena música y de buena literatura. Sobre todo ella, porque yo me dedicaba más a pintorrequearle los libros buenos que otras cosas. Y sobre todo el éxito está en no prohibirle a los niños acercarse a los libros, no decirle no cojas la enciclopedia de 2.000 euros porque cuesta 2.000 euros. Si el niño quiere coger la enciclopedia, abrirla, investigarla, aunque no lea, y hacerle algún rayón, pues déjalo, es un niño y está investigando y está descubriendo cosas. Yo veía a mi madre mucho tiempo con un libro abierto en sus manos y yo abría libros y los pintaba y los marcaba y le hacía muchísimas cosas que hoy me arrepiento porque soy de esas personas que no le gusta que pinten los libros, pero bueno, ya porque será que los pinté todos en su época, ¿no? O sea, tú cuando lees algún libro, ¿actualmente no pones notas marginales en el mismo libro? No suelo. Si es poesía, si es poesía, pongo como un post-it de estos de Sí, plástico sí, lo y, entiendo, lo entiendo. y a Algo, veces algo similar a esto que te enseño, no sé si lo ves. pequeñitos, de los que son Sí, marcados, pequeñito, y sí. Sí. Y lo le pongo enganchas y pones una y notita. lo anoto ahí mismo o lo subrayo muy suave en lápiz. Ujú. Pero normalmente no me gusta pintar libros, no me gusta. Bueno, pero vamos a ver, tú pequeña, de acuerdo, y acepto que tu madre te enseñaría también a leer y evidentemente compaginaste las dos cosas, leer, escribir, es curioso, sin ir al colegio aún, ¿no? Y aprendiste, pero a mí no me digas que tú en un pueblo no salías a la calle a jugar y tendrías una pandilla por ahí extraordinaria, ¿o no? Muchísimo, siempre he sido una persona muy de la calle. Creo que es algo que no está reñido, ¿no? Cuando estás en la calle juegas y vives otros mundos de fantasía, sobre todo cuando eres pequeño, ¿no? Que la imaginación te hace ver tantas cosas. Y luego, pues cuando estás en casa lees, por supuesto. Como te decía, creo que no está reñido. Creo que cuando uno está con los amigos, pues disfruta con los amigos, sobre todo de pequeño,
y jugaba muchísimo y me pasaba muchísimas horas en el parque de aquí de al lado de mi casa jugando con mis amigas y iba a casa de mis amigas y soy de esas personas que nunca se pierden nada, ¿no? Desde pequeñita. Ajá. Escucha, pero la disciplina de un colegio es muy diferente a la disciplina que se tiene en casa, ¿no? Entonces eso incita a que la imaginación del niño con la disciplina de casa, yo creo, yo soy partidario de la teoría de que es aún superior a la que impone una disciplina de un colegio. Eh, claro, jugando en la calle, con una disciplina de casa y con amigos que más o menos debían estar en tu misma situación, me imagino yo. Algunos irían a la guardería y otros no, pero eras un poquito... Hombre, aquí en nuestra tierra decimos trapella, o sea, gamberrita, ¿no? ¿Eras traviesa o eras una persona de estas que bueno, sí, pero ¿cómo eras? ¿Cómo eras? Pues bueno, era bastante buenecita, pero a la vez tenía mi toquecito de picardía, ¿no? Como decimos. Me gustaba hacer travesuras, me gustaba hacer bromas a las amigas y a los amigos y me gustaba, pues eso, jugar con ellos quizás de una forma un poco malévola de vez en cuando, engañarles con algo, hacerle alguna trampilla. Sobre todo siempre he sido muy de hacer trampas en juegos, ¿no? A lo mejor en juegos de cartas o en juegos de mesa. Siempre he sido bastante tramposilla, ¿no? En el Monopoly hacerme yo la banca para coger más dinero. Y al final siempre se acababan dando cuenta, pero tarde, cuando ya llevaba yo mucho rato ganando, ¿no? Pero luego siempre, por ejemplo, mi abuelo decía que yo era una niña que no daba ruido, que había una niña en casa y que no se notaba, porque cuando estaba sola en casa, pues no era tan traviesa, era pues cuando me unía con mi trupi, ¿no? Sí, o sea que realmente tenías esos dos mundos, el íntimo de la lectura y la escritura, que lo practicabas más bien en casa cuando estabas sola, y luego el mundo feliz e inocente bueno, de ese periodo tan maravilloso que es la infancia. De todas maneras, siendo del EPE, que tenéis la gracia de saber reíros de vosotros mismos, todos los del EPE, pues es lógico que lo pasaras bien con tus amiguitos, ¿no? Es que sería una alegría, la alegría del barrio, ¿no? Veros pasar a todos juntos. Bueno, puede que sí. La verdad es que siempre mi grupo de amigas y de amigos siempre hemos sido chicos muy inquietos, muy traviesillos, pero luego bastante buenos y bastante estudiosos. O sea que siempre hemos sabido, en general, el grupo mío hemos sabido siempre compaginar muy bien el estudio con la diversión. Pero eso también te lo enseñó tu madre, supongo. El de orden y método hasta cierto punto lo aprenderías también. De hecho, para aprender a leer y escribir, está claro que te lo tuvo que imponer una disciplina. Sí, disciplina, siempre he sido muy disciplinada y muy constante, siempre desde pequeña. Supongo que lo he aprendido en casa y también el que me enseñara un maestro de los antiguos, ¿no? Que se dice, porque mi maestro del colegio, nosotros fuimos su última generación de estudiantes, nos tuvo desde primero hasta sexto y se jubiló con nosotros. Quiero decir que no es lo mismo que profesores o maestros más jóvenes, más frescos. Había un poquito más de mano dura y un poquito más era un poquito más estricto que lo que yo veo, por ejemplo, hoy día. Y eso también, como yo digo, un profesor o un maestro estricto siempre ayuda más a la larga que uno que sea un poco bastante más flexible o que pasa más la mano, ¿no? Sí, 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 no, eso es cierto. Sí, la disciplina y el orden son necesarios en la vida, aunque a veces hay alguna cuestión que, bueno, hay quien se ha extralimitado, también. Bueno, vamos a ver, pero tú en el colegio supongo que las matemáticas no debían ser tu asignatura favorita. Pues déjame sorprenderte diciéndote que sí que me gustaban las matemáticas, me gustaban mucho. El cálculo y los problemas matemáticos me gustaban mucho. Pero bueno, al final la vida te hace elegir y para mí las letras era lo más importante. Pero las matemáticas me gustaban y tengo que decir que las ciencias naturales también. Pero durante el tiempo que era algo elemental. Ya luego en cuarto de la ESO ya me decanté por letras directamente. Yo tenía clarísimo que mi vida era por letras. O sea, que no fuiste tampoco una mala alumna de las matemáticas. Realmente te diste cuenta, supongo, estudiando las matemáticas, que es también una forma de lenguaje. En cierto modo sí,
y hay que tener muy buena comprensión lectora para hacer los problemas matemáticos fuertes. Ahí hay que tener mucha comprensión lectora porque en realidad donde te engaña el problema es en las frases. Ahí es donde te está engañando, ahí es donde te está jugando con tu cabeza y no con los números, ¿no? Entonces hay que descifrarlo muy bien y ponerlo todo sobre claro esquemáticamente para ponernos a ello. La verdad es que me gustaban mucho los problemas, hace mucho que no hago, pero me gustaban mucho. Oye, el hecho de llegar al colegio ya con un bagaje de lectura importante y una comprensión lectora, por lo tanto, ya desarrollada, en cierta medida, para lo que te ibas a encontrar, supongo que sería una ventaja y que tu relación con ese maestro sería mejor quizás que la de otros compañeros. Bueno, en el cole lo que es primaria, a mí todavía nos daba el mismo profesor todas las materias, menos educación física, nos daba todo el mismo profe. Entonces, la verdad es que sí que estaba mucho más contento conmigo en las asignaturas de lengua que en otras, que a lo mejor no me gustaban tanto, pero siempre, yo es que siempre lengua e inglés siempre han sido las mías, claro. ¿Y qué asignatura era la que no te gustaba? Pues depende del año. Ah. Dependiendo del año, porque algún año no me gustaba sociales, otro año no me gustaban naturales, pero siempre andaba por las que estaban menos de letras. Ya. O sea que alguna de ciencias caía en el saco de las desagradables. Quiere decir que nunca suspendí nada, pero sí que les prestaba menos atención y me gustaban menos. Bueno, eso hasta cierto punto yo creo que es bastante normal en la mayoría de los niños. Bien, tú de todas maneras, mientras estudiabas, hablamos de una edad entre los 6 y los 10, 12, 14 años, escribías. Sí. Y dices que escribías además, empezaste con haciendo como tebeos, ¿no? Una especie de... como tebeos, pero bueno, siempre he dibujado muy mal, quiero decir. Ah, aquí quería llegar yo, porque claro, quizás tienes una habilidad especial. No la tienes, para el dibujo no la tienes. Para nada, para el dibujo tengo muy pocas habilidades. De hecho, siempre es algo que he llevado un poquito a rastros porque ni me gusta ni se me da bien. O sea, sigo dibujando, cuando me dice Fátima, haz un dibujo, te sigo haciendo la casita con el arbolito, la chimenea y el humito. O sea, no te hago más. Bueno. Porque más de ahí no. O sea, te dibujo igual a un niño que a un perro prácticamente. Soy un desastre. Pero bueno, tengo la suerte de contar con mi prima, que es prácticamente coetánea conmigo, solo me lleva un par de años, que es la que me ilustra las portadas de los libros y es la que siempre ha hecho los dibujos por mí, los dibujos buenos por mí. ¿Y se te ha ocurrido compartir con ella alguna historia y publicar algún libro de estos, pues no sé, cómics o alguna historia así, parecida? La realidad es que yo conforme fui creciendo, me fui alejando de las imágenes y centrándome más en lo que eran las letras. De hecho, hace muchísimo que no leo un cómic o una novela gráfica. Lo único que leo es lo que ella publica, que ella también escribe, mi prima, y ya está. Pero no suelo leer novela gráfica porque yo quiero que si hay 500 páginas, las 500 páginas estén llenas de letras. Ajá. A mí lo que me gusta son las letras. Bueno, está bien. Imaginarme yo lo que leo, el imaginarme yo a los personajes, el darle yo el color, la forma. Y luego, por ejemplo, cuando sacan películas, me ha pasado ahora hace poquito con la trilogía del Bastán de Dolores Redondo, sí. Que me leí el libro y cuando vi la película dije, oye, pero esto, es que esta persona no es la que está en mi cabeza, ¿no? Y aparte, bueno, aparte de lo que hacen en el cine con los libros, que no me voy a meter ahí, no. que... No, mejor no nos metamos porque realmente muchos los desgracian. Sí, es cierto. Por eso, entonces me gusta más las letras y imaginármelo yo y tenerlo yo en mi cabeza. Bueno, una de las maneras de escribir que tiene la gente actualmente, muy diferente de la hace 150 o 160 años, es que la gente o los autores no describen tanto, permiten la incursión del lector, o sea, captan la incursión del lector, que es lo interesante quizás, ¿no? Para que el lector tenga interés por la propia novela. Y una de las cosas que te quería preguntar, claro, tú cuando te pones
a escribir a esa temprana edad? Supongo que estudiabas, hacías los deberes y no sé qué, y cuando podías cogías un papel y un lápiz y te ponías a escribir. Y tu madre te decía, Fátima, que la sopa se enfría. Pues Fátima bajaba corriendo por la sopa. Aquí siempre ha podido más el hambre que la escritura. O sea que dejabas la cosa y ya lo continuaré. Aquí, si hay comida de por medio, dejo y dejaré lo que tenga entre manos y a comer, siempre. Muy bien. Entonces, oye, ¿y cómo te acuerdas luego? Porque vamos a ver, hay una de las cosas bueno, que la mayoría de escritores tienen un sistema, porque la cabeza funciona todo el día, ¿no? Funciona, aunque duermas, está funcionando. Y de golpe y porrazo te llega un flash que como lo pierdas estás perdido, ¿no? Vale, estás muerto, ¿no? ¿Cómo lo guardas? Pues mira, yo, como te decía, soy un poco muy metódica. Entonces yo siempre tengo a mano el móvil en todos mis bolsos, mochilas y en todas las partes de la casa. Ahora donde yo vivo en mi piso, allí en Vitoria, tengo por todos lados papel, guardadicos, porque tampoco me gusta que esté todo por ahí, pero tengo en todas las estancias papel y boli y siempre el móvil encima, porque si me viene algo, lo tengo que escribir. O sea, o bien a mano, o bien en el móvil, o bien en el ordenador, o bien donde me pille. Hay veces que me he tenido que apagar la ducha, secarme rápido la mano y escribirlo rápido en el móvil, porque si se te va, la perdiste. Sí, estamos Si de se te acuerdo. va, la perdiste y ya olvídate, porque es que ya no te vas a acordar. Sí. Entonces, es así. De hecho, yo, que fue hace poco, fue un poema que escribí hace, bueno, relativamente poco, porque todavía estaba yo allí en mi piso en Vitoria, estaba yo fregando los cacharros. Además, yo friego con guantes porque no me gusta mojarme tanto las manos mientras friego. Estaba fregando los cacharros en la cocina, me vino de repente la locura esta que nos llega a la gente que escribimos y me quité corriendo los guantes y empecé a escribir como una loca y me llevé como 15 minutos escribiendo porque me escribí 4 poemas de una sentada. Muy bien. Está bien, ¿no? No es un sistema. ¿Y no se te ha ocurrido llevar una pequeña grabadora? No, porque hablado no me va. Tiene que ser mano. O bien Ajá. tecleando o bien escribiendo con grafía propia, pero lo que es de grabadora lo he intentado un par de veces, pero no. No, no. ¿Y tu rincón de escritura cómo es? Descríbemelo. Aquí vemos no sé dónde, claro, estás en casa de tus padres ahora, ¿no? Aquí estoy en casa de mi madre, sí. De mi Y bueno, madre. este es el despacho donde teletrabajo y pues lo que hay es una mesa de escritorio con un equipo de 2 pantallas, mi teclado, muchos libros detrás, mucha música y más libros. O sea, esto es lo que hay en mi rincón de escribir de casa, el de casa de mi madre. Allí en Vitoria tengo un despacho montado en una habitación, porque vivo sola, entonces tengo una habitación solo para la escritura. Tengo doble mesa, tengo 2 mesas así como en rincones. Y bueno, mucho papel, como ya te decía. Tengo los libros ahí también. Y tengo lo que más me gusta, que es mi tocadiscos con los vinilos. Sí, muy Y bien. O sea, cuando voy a escribir, que digo, me voy a poner a escribir, pues me pongo algún vinilo clásico, de música clásica, quiero decir, o David Bowie, o música, pues, clásica. bueno, muy bien. Yo tengo aquí a mi izquierda un pequeño tocadiscos y tengo una estantería detrás mío que tengo también un montón de vinilos. Y es realmente, oye, ¿me oyes? Sí, 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 sí. sí, Bueno. sí. No, es que por un momento creía que te había perdido. Y también cuando puedo, incluso a veces cuando escribo me pongo música y cascos y lo que pasa es que evidentemente me pongo música relajante. Bueno, se te pasan las horas, no te das cuenta cuando escribes. Cuando escribo, al igual que cuando estudiaba, si no hay alguien que me llama para comer, también te digo, no me acuerdo. Me puedo pasar el día entero, que ahí no hay tu tía. Ahí no hay quien me mueva porque estoy en mi mundo cuando la inspiración y cuando las musas quieren, porque cuando no quieren te puedes llevar todo el día delante de la pantalla y tampoco escribes, pero
Pero cuando está fluyendo, la verdad es que me cuesta quitarme y no me doy cuenta de las horas porque no miro el reloj. Vale, bueno, quiere decir que tienes buena pasión por escritura. Hay dos temas que me interesan bastante, que me comentes. Uno, ¿qué tal te llevas tú con tus personajes? Porque los personajes hay que, como hijos tuyos que son, tienen los mismos conflictos que tenemos todos o que tienen los jóvenes con sus padres, ¿no? Aquí hay tomate. ¿Te llevas más o menos bien? ¿Los tienes que poner en cintura? ¿Riñes alguno? ¿Protestan? ¿Cómo funciona esta relación contigo? La verdad es que de momento son buenos. Normalmente suelen ser buenos y me suelen hacer caso. Pero hay veces que no y pues que una se tiene que enfadar. O veces que no quieren contarme las cosas y que, bueno, les tengo que decir, bueno, pues hasta mañana, pero tampoco me llevo aquí todo el día para que tú me cuentes una tontería, ¿no? Pero por lo general bien, y la realidad es que a todos mis personajes los quiero mucho, ¿eh? A todos por igual, como dicen los padres, ¿no? Que quiero a todos por igual, no tengo ningún predilecto. Entonces quiere decir que tú tienes solo personajes buenos o bastante buenos, ¿no? Te puedo decir que en mis historias nadie mata a nadie. Nadie mata a nadie. Bueno, hombre, a mí me encanta matar, o sea, yo soy de los que escriben género negro. Bien, vamos a ver. Entonces, tú si no matas a nadie, todos quiere decir que todos tienen más una relación con la vida muy optimista y muy de ver la cosa realmente como deberíamos verla, ¿no? Vivir es la mayor aventura que tenemos que hacer e intentar ser felices lo máximo que podamos, ¿no? Yo creo que mis personajes lo que intentan es eso, es vivir. Vivir como vive cualquier persona en el día a día. Mis personajes son personas normales. Entonces, pues las personas normales pues no matan gente y las personas normales pues se las apañan y viven su día a día por lo mejor que pueden al final, ¿no? Tienen sus enfados, tienen sus conflictos unos con los otros, como los tenemos todos, pero son personas pues normales. Es difícil escribir sobre personas normales, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Es mucho más, a ver, es más fácil escoger un tipo de personaje que sea muy conflictivo, que le pasan muchas cosas en su cabeza, que sea un prototipo de persona poco integrada en la sociedad. Es más fácil, no sé, y dan más juego. O sea, escribir sobre personas normales tiene mucho mérito. Sí, bueno, es mucho más fácil desde el lado imaginativo, por ejemplo, crear un malo muy malo, que dé mucho miedo y que sea malísimo y que mate a muchísima gente, ¿no? O, o cosas así, pero al final lo que yo busco con lo que yo escribo es acercar la normalidad a los jóvenes, ¿no? En Llámalo Karma lo que busco es acercar realidades que son de verdad, que existen, que las vivimos en el día a día, acercarlas a ellos y que vean que en realidad lo que les pasa a ellos no es para tanto, ¿no? Porque yo hace poco que era adolescente, yo solo tengo 24, eh, entonces es como, no es tan complicado lo que estáis viviendo, en realidad pues son cosas que le pasa a más gente, ¿no? Mirar la historia de estos chicos que están aquí. Es lo que intento. Yo siempre, como yo digo, tengo poca voz porque llevo muy poco tiempo publicando, pero yo intento siempre que se visibilice pues lo que en realidad se tiene que visibilizar y lo que es natural y es normal y ya está. Eso sería. Bien, ¿tú cuando te planteas escribir una historia como esta de Llámalo Karma, por ejemplo, pongamos, ya que hablaremos de ella, no sé cómo te la planteas? ¿La planificas o simplemente sabes a dónde quieres llegar y coges el camino y pones la directa con la brújula marcando la dirección y tiras para ella, para el final? ¿Cómo lo haces? Pues yo cuando empecé con Llámalo Karma, que fue mi primera aventura narrativa seria de verdad, desde hacía muchos años, pues la verdad es que tenía claro los personajes, tenía claro cuál era la trama principal y tenía claro qué era lo que quería un poco mostrar, pero no hice como un esquema, ¿no? De en tal capítulo tiene que pasar esto, en tal esto, no. Voy un poco más, como has dicho, a marcha metida, ¿no? A donde me lleve. Y dejando también un poco la libertad de la creación a lo que me van contando los personajes, cómo va
cómo va encadenándose las tramas y los personajes secundarios con los primarios y cómo se va construyendo todo su mundo hasta que llega al final. El final sí que lo tenía bastante claro, más o menos por donde lo quería aterrizar, pero claro, tenía que ser siempre que compactara todo bien. Y bueno, pues sí, o sea que tú más que nada eres una escritora de brújula, pero siempre partiendo de una mini historia, algo que tú quieres explicar, que lo tienes claro lo que quieres explicar. Que luego durante el proceso del camino, evidentemente no vas en línea recta, sino que te pasa lo que te pasa. Que mira, aquí hay un cruce, me voy por este cruce, luego, hombre, pues yo ahora giro a la derecha, después a la izquierda y acabas donde quieres acabar, ¿no? Con un recorrido quizás más largo, pero acabas donde quieres acabar. En ese discurrir por la senda de la escritura, supongo yo que una parte de tu trabajo primero es el creativo, que está claro, que es quizás el más agradable, pero luego hay un par de procesos en todo esto de llegar a decir ya tengo un manuscrito, que es primero la documentación. No sé si en el caso de Llámalo Karma ha tenido que ser muy, bueno, intensa o no, o ha sido más que nada tus experiencias en este viaje que hiciste a Tailandia. No. Bueno, en realidad no tiene nada que ver con Tailandia. La empecé a escribir allí porque estuve viviendo allí unos meses y trabajando allí, pero no tiene nada que ver con mi vida en Tailandia. Más bien, yo diría que... que no va sobre mí, o sea, no va de experiencias que yo he tenido ni nada de esto. La documentación ha sido más bien escasa por el hecho de que tampoco había muchos datos de la vida real. O sea, a pesar de que son vidas normales, no hay datos, no hay ciudades, no hay momentos históricos, por lo tanto no necesitaba de tanta documentación como por ejemplo para algo que sí estoy haciendo ahora, que me estoy documentando muchísimo. Al ser una novela juvenil, tampoco me he tenido que documentar mucho más me he tenido que documentar más, por ejemplo, sobre motos, porque Natalia y Oliver, que son los protagonistas, son muy fan del mundo del motor, pero tampoco ha sido una documentación tan grande, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya metiéndonos un poco en Llámalo Karma, si te parece, leo la sinopsis que me ha pasado la editorial y luego entramos en la otra cuestión que me interesa mucho que me digas a mí. Llámalo Karma y al principio pones un párrafo que es: la ley del karma es un ejemplo especial de la ley de causa y efecto que establece que nuestras acciones físicas, verbales y mentales sean causa y nuestras experiencias sean sus efectos. La ley del karma enseña por qué cada individuo posee una disposición mental, una apariencia física y unas experiencias únicas. Y empieza así: Oliver y Natalia son amigos de toda la vida. Sin embargo, el rumbo de los sentimientos de ambos cambia de forma inesperada, provocándoles una gran confusión. Debido a ello, los protagonistas deben luchar por descubrir qué es lo que realmente sienten y cómo, finalmente, acaban encontrando una solución. Esta lucha por el descubrimiento de los verdaderos sentimientos va acompañada de su día a día y de las personas que les rodean. Diversos flashbacks permiten al lector comprender con mayor profundidad a los personajes, sus vidas y sus reacciones. A lo largo de las páginas nos encontraremos con relaciones tóxicas, amistades incondicionales, amores verdaderos, problemas familiares o dramas de orientación sexual que nos llevarán al fabuloso desenlace de los protagonistas de esta historia. Bueno, leído esto, está claro que documentación poca y... Venga, la pregunta del millón. Tú, cuando acabaste el primer manuscrito, ¿cuántas veces lo has corregido? 3. 3. Bueno, es duro corregir, ¿eh? Sí. Es que sí, es lo más duro de todo. Pues
realmente exasperante corregir. Sí, sí. No, ahora no recuerdo, no recuerdo si era García Márquez, uno de estos que le preguntaron si era escritor y dijo, no, yo soy corrector, porque corrijo todas mis novelas un montón de veces. Ahora no recuerdo quién era, pero es verdad, uno de estos grandes de la literatura. Por cierto, tengo interés en saber profesionalmente qué eres. Yo soy traductora e intérprete. Ah, vale, vale, por lo del inglés. Bueno, de Inglés, alemán primer idioma e inglés de segundo. alemán. Sí, Ah, bueno, y estás trabajando en una empresa que requiere estos servicios, ¿no? sí, soy gestora de proyectos de traducción actualmente. Ajá, bueno, muy bien. Bueno, corrido un túpido velo sobre el tema, porque si me empiezas a hablar en alemán me voy. Bueno, Intención. bien, a ti se te ocurre escribir Llámalo Karma y lo escribes, supongo que más o menos en un tiempo que ya me explicarás, pero que no debió ser 2 semanas. Y cuando lo cierras el libro, ¿tienes lector cero? Quiero decir, ¿se lo das a leer a alguien? Sí, tuve un par de lectoras cero. Tuve un par de ellas. Una era una compañera y amiga que hice en Tailandia. Mientras lo estaba escribiendo, ella me lo iba leyendo. Estaba súper enganchada a la historia. Y otra amiga más que también se lo leyó entero. ¿Y, Es un lectora cero. sí, sí. ¿Y cómo es que no se lo diste? ¿Le tenías miedo de dárselo a tu madre? Mi madre también lo leyó. Sí, pero, Mi pero madre ya tenías, digamos, que una orientación clara, ¿no? Sí, pero mi madre no lo leyó desde el principio. De las dos lectoras cero que tenía, lo iban leyendo un poco conforme iba escribiendo, les iba pasando capítulos, pero mi madre lo leyó cuando ya estaba casi terminado. O sea que realmente estas dos lectoras cero influyeron de alguna manera en que tus correcciones fueran menores. La verdad es que no. Ah, no, al contrario, te complicaron la vida. Pero no, soy una persona muy perfeccionista y además en el libro tenemos, no es solo el escrito normal, también tenemos como capturas de pantallas de WhatsApp. Y bueno, es un poco reñido, ¿no? Escribir como los personajes, darle a cada uno su forma de escribir en la forma informática y, y bueno, y además de ello, pues mantener el estilo de la narración ajena totalmente a la forma de hablar de los personajes, es costoso. Quitarse manías que a lo mejor yo empecé a escribir la novela, digamos, en octubre de 2018, ¿sí? En octubre de 2018 y la terminé en junio de 2019. Las manías que yo tenía a la hora de escribir en octubre no eran las mismas que en junio. Entonces, ir unificando y quitando las manías fue complicado, fue costoso y fue terrible. O sea, yo decía, llega el fin de semana, me tengo que poner a corregir. Me llevaba a lo mejor todo el día corrigiendo y me odiaba a mí misma internamente. De hecho, cuando terminé de escribir Llámalo Karma y lo mandé a las editoriales, dije, no escribo nunca más una novela. Y ahora estoy escribiendo dos. Muy bien, muy bien. Bueno, que sepas que ese sufrimiento es normal, ¿eh? O sea que bienvenido al club porque te lo encontrarás en cada novela que escribas, ¿eh? De todas maneras, a ti cuando escribes una novela, ¿eres de las autoras que te gusta describir a los personajes o más bien mostrarlos a medida que van andando por tu novela, de acuerdo a cómo se comportan, cómo hablan, etcétera? Me ¿Qué gusta, prefieres? me gusta poco el pararme y hacer una descripción de una página entera. Entonces, te voy dando detalles, ¿no? Para que tú te vayas imaginando al personaje. Tampoco lo llego nunca, porque una vez que ya me lo he leído después de corregir, me he dado cuenta que, por ejemplo, a los protagonistas, a Natalia y a Oliver, por ejemplo, nunca los llegué a describir del todo, ¿no? Hay rasgos que yo sé, porque yo los conozco, pero que a lo mejor los lectores no conocen esos rasgos y que los tienen ellos en su cabeza de otra forma, que también me parece maravilloso. O que además hay algunas cosas que también es cierto cuando estás en la corrección, no sé si te ha pasado a ti, pero te das cuenta de que tú has puesto cosas que como escritora te hacen falta conocer, pero que como lectora no te hacen falta y que Sí, quizás es conveniente quitarlas. sí, ¿Te ha pasado? sí. Hay cosas que tuve que eliminar porque es que esto al lector no le va a interesar en absoluto.
Y sí que algunos borrones hubo que hacer, pero pocos, la verdad. Bueno, eso ya también con la, digamos, la práctica de escribir novelas, al final llegarás a darte cuenta de que antes de escribirlo te dices, bueno, yo necesito saber esto, pero al lector no le influirá en la historia, por lo tanto no lo pongo, ¿no? Te darás cuenta tú, ya verás que esto es una práctica que va, pero en las primeras novelas siempre pasa. Dicho esto, eh, bueno, nos quedan todavía 10 minutillos. Vamos a ver, tú acabas la novela. ¿Y qué tal la aventura de las editoriales? Pues fue corta y concisa. La realidad es que terminé el manuscrito de corregirlo 3 veces, quiero decir, y cuando terminé me planteé a qué editoriales enviarlo, me hice un listado, lo envié a 4. Entre las 4 primeras, bueno, lo envié a 4 primeras por decir, a ver si suena a flauta, si no, sigo. Y lo mandé a las 4 primeras, incluyéndose Ediciones Atlantis, y lo envié un domingo y el miércoles ya me llamaron desde Atlantis, o sea que muy contenta con ello. O sea que tuviste suerte de que J, ¿no? José Domingo Álvarez, J para los amigos, ¿no? Eh, pero bueno, esto es un proceso, ¿eh? Es un proceso en fin, que has de estar muy pendiente. Supongo que te enviarían, no sé, la galerada, el no sé qué, te la tendrías que leer. Bueno, ¿este proceso es divertido o lo sufriste? ¿Qué Es un tal? poco tedioso. El principio de contacto con una nueva editorial es un poco tedioso, pero bueno, es necesario, ¿no? Y sobre todo crear una buena relación con la editorial, porque al final es quien le está dando la oportunidad a tu obra de que la conozca todo el mundo, que es lo que quieres. O sea que te pareció un poco tedioso, pero sin embargo es un proceso natural y además necesario, Sí, ¿eh? Lo aceptaste estoicamente. sí, 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 como Bueno, todo. sin ningún problema. Bien, y entonces nació la obra por fin, por lo visto, justo antes de la pandemia, ¿no? Sí, justo antes cuando íbamos a presentar, porque bueno, a pesar de que estaba terminada en julio, yo me llevé como desde julio hasta noviembre, finales de noviembre, corrigiendo las 3 veces que le di la corrección, y ya después me puse a buscar editoriales, que me llevé como un mes buscando editoriales y luego a mandarlo a las editoriales. Sí, pero es que el proceso creativo entonces no me has engañado un poco, porque el proceso creativo Pero, se acaba cuando acaba la corrección, ¿eh? bueno, para mí eso ya no es creativo, para mí eso es dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Bueno, pues yo creo que no, que las novelas se pueden mejorar mucho. El proyecto creativo, si lo terminamos cuando termina la corrección, pues de octubre de 2018, noviembre de 2019, finales de Pues noviembre. es un periodo bastante razonable para tener una novela madura, porque si la escribes más rápido puede ser no tan madura. Bueno, vamos a ver, que me interesa para los 7 u 8 minutos que nos quedan de programa. Cuéntame un poco estas dos, porque ya sabemos que si tenemos interés en Llámalo Karma, actualmente no tenemos más remedio que ir a Ediciones Atlantis y encargarla allí, ¿no? En la Bueno, página también web. pueden pedir a mí y yo te la envío firmada. Si me sigues por alguna red Ajá, social, soy sí, @F caja de Pandora. F de Fátima, caja de Pandora del desastre. Pues eso soy yo. muy bien. Entonces, ahí en redes sociales, desde F caja de Pandora, me podéis contactar y yo os informo y os lo envío firmado porque tengo ejemplares todavía en casa. Ujú. Muy Hasta bien. agotar existencias, pero sí. Vale. Muy bien, ya sabemos cómo hacernos con el libro. Esas dos novelitas que estás escribiendo, ¿qué tal? Háblanos un poco, va, que ahora ya nos queremos meter un A poquito todo en... marzo te puedo decir que en Llámalo Karma hay lectores que ya se la han leído y que me han contactado después de terminarlo y que me han pedido una segunda parte, una segunda parte, una segunda parte. Y digo, pero chicos, ¿de dónde saco yo ahora una segunda parte? Que esta historia está cerrada, ¿no? La historia de Natalia de Oliver queda totalmente cerrada y si alguien no la ve cerrada, por favor que me informe. Pero claro, todos coincidían conmigo en que está cerrado. Hasta que una chica me dijo, oye, ¿y si sacas una segunda parte pero de otro personaje? Y entonces ahí de repente los engranajes se encajaron y ya llevo 10 capítulos de Llámalo Karma 2, la historia de Paula, que es la mejor amiga de Natalia, la protagonista de este. Y ya estamos ahí, ya tengo los personajes, ya está todo maquinándose.
Y por otra parte, estoy escribiendo y me estoy documentando mucho del Alzheimer. Estoy en un proyecto que me cuesta mucho más trabajo porque requiere mucha más madurez, que va sobre Diana de la Vega, que será una escritora ya pues de 60 y algo años, todavía, bueno, no me acuerdo ahora mismo, creo que era 66, 67 años, que ya ha llegado a su plenitud como escritora y que le dan la malísima noticia de que tiene Alzheimer, ¿no? Y sería el día a día de ella, de Diana. Esa sería la segunda, el cómo ella lucha contra la enfermedad, que es una enfermedad que sabemos que es devastadora y una enfermedad a la que siempre he tenido mucho respeto y mucho miedo, por eso me quiero enfrentar a ella desde este punto. Y por el otro lado, pues tenemos el Llámalo Karma 2, que es una lectura muchísimo más fresca y juvenil y que me tiene la cabeza un poco más contenta, ¿no? O sea que, sí, que compagina las dos cosas, porque escribir una cosa dura necesitas, por otro lado, el contrapunto de esa felicidad que te produce escribir una cosa más humana, si quieres, en el sentido de eso, de la alegría de la vida, ¿no? Sí, escribir cosas tan difíciles como es la pérdida de uno mismo con el Alzheimer es complicado. Este proyecto, he de decir que lo tenía ya en mente desde los 15 años por ahí, pero lo dejé porque dije, yo no tengo la madurez para hacer esto, ¿no? Y lo dejé y lo tenía ahí en una carpetita del ordenador y hasta que vino Diana a buscarme y me dijo, oye, ¿tú cuándo me vas a escribir a mí? No me toca todavía. Y entonces, pues, después de hablarlo con ella, pues dije, bueno, pues a lo mejor ya es la hora. Y lo estoy intentando. Quizás tarde mucho más en sacar la de Diana que la de Paula, porque la de Paula, como te digo, se escribe sola. Y la de Diana me cuesta mucho más y me estoy documentando. Tengo que agradecer que tengo un amigo que estudia medicina que me está dando clases de neurología, porque quiero beberme todos los datos técnicos, todas las cosas importantes de la enfermedad, las quiero conocer y quiero de verdad hacer algo que honre a los enfermos de esta enfermedad. Bien, es un proyecto muy hermoso y muy humano. ¿Y no tienes nada más en mente? Bueno, tengo Bueno, una caja de poemas que me están esperando también desde hace un año y medio. Quiero ponerme, ahora mismo tengo que tener unos 250 poemas desordenados. Me gustaría ponerme también en algún momento, cuando las novelas me lo permitan, ponerme, corregirlos, ensamblarlos, crear algo bonito, como hice con asignaturas pendientes, y también sacar un nuevo poemario en algún momento. Pero cuándo no lo sabemos todavía. con lo poco que nos queda de tiempo, vamos a ver. ¿Tú piensas hacer alguna presentación aquí en Lepe, que supongo que en estos momentos, yo creo que en un par de semanas o 3 ya casi se podrán hacer con ciertas restricciones, con esa nueva normalidad que nos quieren meter en la cabeza, pero se podrán hacer ya algunos eventos de este tipo, ¿no? Dentro de 2 o 3 semanas. Pues en cuanto lo permitan, estamos en contacto el ayuntamiento, la parte de cultura del ayuntamiento y yo. En cuanto nos lo permitan, queremos hacer la presentación. Sí. Muy bien. Y luego te irás otra vez a Vitoria. Y en Vitoria también tenemos que hacer presentación en cuanto también la nueva normalidad nos lo permita, sí. La nueva normalidad no será muy normal, pero bueno, habremos de adaptarnos a ella, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Sí, yo creo que, en fin, ya nos adaptaremos. Iremos todos con mascarilla por la calle. El problema, en fin, es que nos ha pillado a todos. Yo tengo un amigo, también escritor, que ha escrito una novela que se llama Son Memoria, la ha escrito en catalán, y que precisamente la presentó pocos días antes de la pandemia, a finales de febrero, y trata de una pandemia parecida. Digo, ¿tú qué pasa? Que evidentemente es un señor que está jubilado, pero llega de la investigación médica, no sé, que sabe, ha estado en Estados Unidos investigando y tal. Y decía, es que esto se veía venir. O sea, he sido un oportunista, pero es que se veía venir. Bueno, realmente me explicaba, entre otras cosas, que con esto del cambio climático empezarán a aparecer virus, por ejemplo, en el problema del deshielo de los polos y todo el tinglado, dice que hay cantidad de virus, millones de virus que no los conocemos y que nos pueden afectar.
No sabemos en qué medida, pero que nos afectarán, ¿no? Entonces, evidentemente, esto de las pandemias nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. Y con humildad tendremos que reconocer que tenemos que cuidar un poco más a nuestra querida planeta Tierra, porque es la única casa que tenemos, ¿no? No nos queda de otra. Sí, sí. Bueno, pues Fátima, vamos a ver, repito, para conseguir tu libro nos hemos de poner de acuerdo con tu blog, que es, repítemelo. En redes sociales, @FCajaDePandora o Fátima Villegas en Facebook. Me encontráis también ahí. Muy bien. Y si no, también podemos ir a Ediciones Atlantis. Ediciones Atlantis y encargar un ejemplar también sin problema. Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros y cuando acabes la segunda parte, el de Llámame a Karma o la historia de Diana, me has dicho, ¿no, Diana? Diana. Diana, pues estaremos encantados de volver a hablar contigo y ver cómo afrontas estos problemas del Alzheimer, sobre todo. Es una novela que realmente serás, conociéndote un poco, pues espectacular. Por lo que de sentimientos se reflejarán, ¿no? Sí. ¿Cierto? Bueno, pues queridos oyentes de Belvey Radio, la 104.8 de la FM, el programa Alambique de Escritores ha tenido el placer de estar con Fátima Villegas en Lepe y ya veis que aunque no esté físicamente, pues la tengo aquí como a 40 centímetros, porque nos separa una pantalla, nada más, cada uno la suya, pero nos hemos estado contemplando y pasándolo muy bien. Yo he estado muy cómodo contigo y espero que tú te hayas sentido muy cómodo conmigo. La verdad es que sí, muchas gracias. No, a ti por participar. El lema de este programa es que todos los oyentes lean un poquito más mañana y que hoy. Y cada emisión que hagamos suceda lo mismo. Y cada día una paginita más, ¿no? Como yo digo. Sí. Muy bien. Un placer tenerte con nosotros y hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima, Ramón. Muchas gracias. Muy bien.